Buenos días. ¿Quién es Jesús? Nuestra respuesta a esa pregunta determinará nuestra forma de vida y también nuestro destino eterno. Por eso, saber bien quién es Jesús es fundamental para todo el mundo. Mateo capítulo 9 nos lo describe de la siguiente manera. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, «Es una blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios?». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, «¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o ponte en pie y camina?» Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en una cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Y entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que me ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Y Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Pues por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Mientras Jesús decía estas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer que hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás, tocó el fleco de su túnica, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Cuando Jesús se dio la vuelta y la vio, le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña, y ella se puso en pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos que gritaban, «Hijo de David, ten compasión de nosotros». Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y él les preguntó, «¿Creen que puedo darles vista?» «Sí, Señor», le dijeron, «lo creemos». Entonces él les tocó los ojos y dijo, «Debido a su fe, así se hará». Y entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie, pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús.
Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron: puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da el poder. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Quién es Jesús? Se nos dice en el primer verso que es Jesús de Nazaret, es decir, es una persona histórica, verificable, se puede comprobar, es una persona que existió de verdad, un personaje histórico, no es un mito, no es una leyenda religiosa. Se dice también que es el que puede perdonar pecados y, como muy bien decían los estudiosos de la Escritura, el único que puede perdonar estos pecados es Dios, por tanto Jesús es Dios. Jesús se presenta a sí mismo también como Hijo de Hombre. Hijo de Hombre era un título dado al Mesías que vendría para salvar el mundo. También le vemos como sanador, que tiene autoridad sobre toda enfermedad, sobre cualquier imposible. Es el Señor supremo sobre todo. También lo vemos como un maestro en el verso 9, un discipulador que nos muestra y nos da propósito en la vida. Le vemos como un médico en el versículo 12, lleno de empatía con las necesidades de todos los humanos. Vemos en el verso 13 como Él llama y dice que Él vino a buscar a los perdidos, a los que están extraviados, que no encuentran el camino a Dios, aquellos que están estropeados en su vida, que no son capaces de hacer el bien siempre. En el verso 15 se describe como novio. Es una figura de aquel que quiere estar siempre con nosotros para amarnos y cuidarnos. Se nos presenta también como creador en el verso 18, que tiene poder para crear todo, para sanar todo, para dar vida nuevamente con su palabra, para resucitar. Y un día resucitará a todo el mundo se presentará delante de él. Verso 22 se presenta cariñosamente en forma de Padre. Jesús nos ve a nosotros como hijos, a quienes nos cuida, nos acompaña, nos enseña, nos ayuda. Verso 24 se presenta como un profeta. Gracias a su intimidad con Dios y su percepción y conocimiento, el ser humano podía saber más allá de las apariencias, saber lo que podía pasar cuando Él manifestaba su poder. Verso 26 vemos que es una persona famoso. La fama de Jesús trasciende su época y los tiempos, llegando hasta el fin del mundo. Nosotros igualmente somos embajadores de Él para darlo a conocer en nuestra generación. Se presenta en el verso 27 como hijo de David. Hijo de David es una forma de decir que es el rey del pueblo de Dios, el que reconstruirá un pueblo capaz de bendecir al mundo entero. En el verso 28 se nos dice que se hospedaba en una casa, que tenía una vida itinerante. Él venía con una misión y su misión era acercarse a todo el mundo, mostrar a todo el mundo el camino de Dios. En el verso 28 también se nos presenta como el Señor Todopoderoso. Jesús puede hacer todo y hará todo aquello que ayude a cumplir su propósito, lo cual incluye no hacer lo que vaya en contra de su plan. A veces incluso espera a hacer cosas hasta que se las pidamos. Muchas veces hace cosas sin que le lleguemos a conocer. Verso 33 nos presenta a Jesús como exorcista, que tiene autoridad para atar el poder del demonio y sacarlo de aquellos humanos que se encuentran poseídos. Nos advierte también que cuando Dios nos libera del mal debemos llenarnos de él y cerrar así las puertas para que el demonio vuelva a entrar. También el verso 23 se nos presenta como único. Los que vieron lo que Jesús hacía y conocían bien lo que Dios había hecho a lo largo de la historia, reconocieron en Jesús algo especial, sobrenatural y superior a todo lo anterior, único, perfecto.
En el verso en el verso 35 se nos presenta otra vez como maestro en el sentido de que nos enseña, quiere que conozcamos bien a Dios, quiere que aprendamos a vivir la mejor vida, quiere que conozcamos todo acerca de su reino, un reino que está presente con Él, un reino que es el que lleva la bendición a toda la humanidad, un reino que es eterno. También en ese verso 35 se nos presenta como proclamador o predicador, evangelizador, quiere que seamos parte de ese reino y quiere que también nosotros continuemos con esa labor de enseñanza de la palabra de Dios. Se nos presenta también como rey. Jesús es el rey de ese reino, es el que tiene la autoridad final, también es el que nos lidera, el que nos lleva, el que vence por nosotros, el supremo sobre todas las cosas. Cualquier otro rey o poder de este mundo y del universo será sometido bajo su propio gobierno. También se nos presenta como una persona muy compasiva. Cuando Jesús veía a las personas sentía compasión por ellos, se acercaba a ellos, les enseñaba, les sanaba. Nosotros como discípulos de Jesús debemos ser también personas con compasión, cercanos a las necesidades de los demás, que usemos nuestras capacidades y oportunidades para enseñar la palabra de Dios, el camino a Dios, estar dispuestos a ayudar a otras personas. Y como termina esta lectura, oramos: Señor, envía más obreros a tus campos. Amén.